El 31 de marzo, se recuerda a Santa Balbina Malva, también llamada Balbina Mayra, o Maya, de Roma. Y un día más tarde, el 1 de abril, se recuerda a su compañera y misionera apostólica, Santa Teodora. Estas vírgenes nacidas en los finales del siglo I, y martirizadas en los principios del siglo II, a causa de defender la fe en Cristo Jesús, se harían populares durante los siguientes años, hasta obtener su mayor veneración entre los siglos VII y X. La más joven entre las dos, Balbina Mayra, tiene la particularidad que su nombre, dice mucho acerca de la personalidad de esta antigua santa. Pues, en griego, su nombre que significa la suave, la delicada, la dulce, se asocia a la flor de la malva muy usada para múltiples acciones curativas en el mundo antiguo. Esta mártir, poco conocida, tiene el honor de tener dedicada una de las iglesias más antiguas y más ilustres de Roma. A pesar que irónicamente, todo lo que de ella se sabe, procede de las actas legendarias de los santos mártires del siglo II. Alejandro I el Papa, Evencio, Teodulo, Hermes, y su padre, Quirino. Balbina Mayra, nació hacia el año 95, en los finales del primer siglo. Siendo la hija del tribuno romano Quirino, el cual desde que era una bebita, se sintió orgulloso de su hija a causa de la dulzura, belleza y candor de la pequeñita, que seguiría creciendo en hermosura hasta que al llegar a la adolescencia, en la plenitud de su belleza, fue infectada por la enfermedad de la escrófula, una infección de los ganglios linfáticos, que afecta especialmente al cuello, el cual se hincha, y se llena de pústulas de gran tamaño que expulsan pus. En la antigüedad, esta enfermedad hizo estragos, y la dificultad de su tratamiento hacía que se recurriera a multiplicidad de curaciones extravagantes, a todas las cuales acudió la pequeña Maya. Por ejemplo, fue donde los sacerdotes de todas las religiones paganas, haciéndose tocar el cuello con las imágenes de infinidades de ídolos, entre los cuales figuran, egipcios, griegos, romanos, orientales, africanos. Y en realidad, acudió a cuanta excentricidad le aconsejaran a su padre. Pero, todo este desfile de curaciones extravagantes, muy por el contrario de hacer mejorar a Balbina, la empeoraban, manteniéndola exhausta y anémica. Cuando ya se habían probado todos los remedios naturales y humanos al alcance, sin ningún éxito, y peligrando su vida, a causa de violentos episodios febriles que dejaban a la joven, sin deseo alguno de continuar con esta interminable batalla por su vida. Su padre, Quirino, desesperado y casi sin opciones, escuchó de un tal Alejandro I, que era el jefe religioso de una iglesia proscrita de cristianos romanos, que habían saltado a la palestra del mundo antiguo, cuando 50 años antes, un hereje emperador llamado Nerón, los había acusado de quemar Roma, por lo cual martirizó en las arenas del Coliseo, desde los líderes del movimiento, encabezados por San Pedro de Galilea, y San Pablo de Tarso, hasta el último de los seguidores de este nuevo movimiento. Durante ese primer encuentro, San Alejandro I, el sexto papa, a continuación del gran San Pedro, se encontraba en reclusión por ser el jefe de los cristianos apostólicos de Roma, hoy conocida como la Iglesia Católica. El pontífice, con firmeza, pero con gran respeto y suavidad, le pidió al afligido padre de la niña, que acudiera con confianza y fe ante Jesucristo, el Mesías judío prometido por las Santas Escrituras, que había sido martirizado, 80 años antes, en Jerusalén, en los tiempos del emperador Tiberio. El compungido Quirino no entendió lo que el Papa le dijo, pero lo obedeció igualmente, al traerle a su hija en su siguiente visita. Cuando San Alejandro, le impuso las manos sobre su cabeza, liberándola de este mal en nombre de Jesucristo, el Mesías prometido por las Santas Escrituras, e Hijo de Dios. La joven quedó inmediatamente curada, recobrando su belleza natural. Así fue como padre e hija comprendieron, al unísono, el camino de conversión, al cual, el Santo Padre los invitaba. Inmediatamente, ambos, se convirtieron al cristianismo. Y Balbina, haciendo voto de castidad, se desprendió de todas sus riquezas, entregándolas a los pobres,
para así alejar a todos los pretendientes que la acosaban, atraídos más por su patrimonio, que por su belleza. Muy a menudo regresaba Balbina a visitar al papa que se encontraba encadenado. La joven, postrada en el suelo de la celda, besaba las cadenas de este notable reo, en señal de veneración. Alejandro le dijo a la joven que aquellas cadenas no eran dignas de su unción, y que si quería, ella podría hallar unas que lo merecieran más, y a tal efecto la envió a buscar y recuperar las cadenas de San Pedro, que luego de 50 años, aún continuaban exhibidas en la cárcel mamertina, cerca del Coliseo romano, como forma de advertencia para los cristianos de Roma. Cuando la joven Balbina las encontró, por indicación del pontífice, las puso bajo la custodia de una virgen cristiana de la comunidad romana, llamada Teodora, con la cual se hicieron grandes amigas, participando juntas, en las oraciones, las penitencias y la ayuda social a los más desvalidos. Así, en los siguientes años, estas dos vírgenes se propusieron catequizar y convertir, tanto a niños, como a viudas, enfermos, y los más ancianos. Pero no estaban solas en su misión. Eran acompañadas por Quirino, padre de Balbina, y Hermes, senador de Roma, que era hermano de Teodora. Los varones, se dedicaban a entregar limosnas a quienes más lo necesitaban, mientras pregonaban la palabra del Señor a los padres de familia. Quirino, padre de Balbina Mayra, era un tribuno, es decir un magistrado romano que era elegido como representante de una de las tribus o clanes principales de Roma. Sus atribuciones eran muy variadas, con funciones tanto civiles como militares. Se encargaba, entre otros asuntos, de recaudar impuestos y de reclutar tropas. Él era un ciudadano romano con un alto estatus, de buena familia y poseedor de propiedades, siendo un magistrado de confianza del emperador. Desafortunadamente, tanto para Quirino, como para Hermes, comenzaron una serie de murmuraciones y habladurías respecto a ellos. A causa de que se habían deshecho de muchas propiedades, las cuales las habían donado en favor de los más desposeídos de Roma, muchos de los cuales eran señalados como probables nuevos cristianos. Por lo cual, el cónsul ordenó espiar la casa del tribuno Quirino, y también la del senador Hermes, en busca de encontrar pruebas acerca de la traición de ambos funcionarios del Estado romano. La caída de esta familia noble ocurriría hacia el año 115, cuando el emperador Trajano dicta una ley que dice: los cristianos que se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Pero, aquellos rebeldes que persistan en su fe, deben ser castigados sin piedad. Una de las primeras víctimas de este edicto imperial, fue el Papa Alejandro I, que se encontraba en prisión de hacía mucho. Desde entonces, nadie estaba a salvo, a causa de los cazarrecompensas, que solían acudir ante los tribunos con pruebas o acusaciones, a cambio de alguna retribución por denunciar a cristianos. Cierto día, Hermes, hermano de Teodora, desobedeció el edicto imperial e injurió a los dioses romanos. En castigo a ello fue sentenciado a ser decapitado por el pretor Aureliano. Por el mismo motivo, y poco antes, había hecho morir de la misma forma, en medio de duros castigos, al propio Quirino, padre de Balbina. Por ello, ambas muchachas al quedar solas y desconsoladas, se fueron a vivir a la casa de Teodora. De tal forma, que durante la noche, ambas muchachas robaron los cuerpos de sus parientes de donde estaban expuestos y les dieron una digna sepultura. Lógicamente, ellas eran las principales sospechosas del robo de los cuerpos, por lo que Aureliano mandó detenerlas. Al día siguiente llamó a Balbina a comparecer ante su tribunal y le preguntó por los motivos que la hacían actuar tan rebeldemente ante la autoridad. La joven, con mucha valentía, increpó a Aureliano. Por tu culpa me quedé huérfana y me acogí a la protección de Teodora, hermana de Hermes, noble senador, a quien ordenaste degollar sin otra causa que la de adorar al verdadero Dios. Nosotras, somos esposas consagradas a nuestro Señor y Maestro Jesucristo, y no tememos ni a ti, ni a ninguna criatura de este mundo. Porque bien sabemos nosotras, que nuestro esposo, Jesús el Redentor de la vida, nos recompensará en su reino, que no es de este mundo. El procurador romano,
viendo la valentía y la convicción de ambas jovencitas, ordenó que fuesen degolladas. Durante sus últimos días de vida, las muchachas ofrecieron a Dios como penitencia, no ingerir alimentos, ni bebidas. Mientras oraban en silencio, adorando y agradeciendo al Señor. Balbina Mayra y Teodora cantaban al unísono: Recíbenos, esposo, y Señor nuestro Jesucristo, en tu santo reino. Nosotras entregamos felices nuestros cuerpos al verdugo, guíanos al cielo, en donde tus siervas te bendecirán y alabarán por los siglos de los siglos. Prontamente, ambas muchachas obtendrían sus coronas martiriales. Balbina Mayra sería degollada el 31 de marzo del año 132. Siendo sepultada en el cementerio de Pretextato, junto a su padre Quirino, en la Vía Apia. Su amplia veneración durante los siguientes siglos, logró que fuese inscrita en el Martirologio romano, que la recuerda el 31 de marzo. Con las siguientes palabras. En Roma, Santa Balbina Virgen, hija del beato mártir Quirino, que fue bautizada por el Papa San Alejandro, y que quiso consagrar a Cristo su virginidad siendo su esposa, por lo que después de haber superado el curso de este mundo, fue sepultada en la Vía Apia, junto a su padre. Las actas de la Iglesia Católica relatan que para el año 595, Santa Balbina gozaba de tal popularidad, que tenía una hermosa iglesia dedicada a ella, mientras que el cementerio situado entre las vías Apia y Ardeatina, estaba dedicado a ella. Luego de muchas traslaciones y cambios a causa de la agitación política que ha vivido la península itálica en 2 milenios, fue reunida para mediados de la Edad Media, junto a Santa Teodora, en el altar mayor de la iglesia romana de Santa María in Dominica. Desde 1841 hasta la actualidad, los restos de Santa Balbina están bajo el altar mayor de la iglesia que lleva su nombre en Roma, junto a San Felicísimo y otros 3 santos varones mártires. Con respecto a Santa Teodora, ella habría sido decapitada el día 1 de abril del año 132, al parecer fue sepultada junto a su amiga Santa Balbina, y sus respectivas familias. Siendo sepultada en el cementerio de Pretextato, en la Vía Apia, junto al sepulcro de Quirino. Este lugar pasó a llamarse después Cementerio de Santa Balbina, debido a que el pontífice Marcelo mandó construir una iglesia en su honor, en la cual se conservaban los cuerpos de Balbina, Quirino, Alejandro, Evencio, Teodulo, Teodora y Hermes. Actualmente, sin embargo, las reliquias de Santa Teodora están en el altar de la confesión de la Iglesia romana de los santos Alejo y Bonifacio, junto a los restos de estos santos titulares. Increíblemente, Santa Teodora de Roma llegaría a ser muy venerada en el Nuevo Mundo, durante la colonización española. Específicamente, en la